Buenas noches. A nosotros nos correspondió el tema de la dimensión 2 del módulo de mi PG, que es el Manual Integrado de Planeación y de Gestión. Nuestro grupo está conformado por Gina Marcela Solarte, Aura Ruiz, Héctor Córdoba, Jessy Urrea, Olga Rengifo y quien les habla, Delia Valencia. La dimensión cuenta con 3 políticas públicas y 6 pasos. Las políticas públicas son política de planeación institucional, la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, compras y contratación pública. Además, se tratan aspectos de otras políticas tales como integridad, participación ciudadana, y los pasos son reflexión inicial, diagnóstico de capacidad en el entorno, formular los planes, formular los indicadores, formular los alineamientos para la gestión de riesgo, programar el presupuesto. Muy buenas noches para todos. Bueno, nuestra dimensión, pues como mi compañera antes lo dijo, es el direccionamiento estratégico y planeación. Lo que esta dimensión busca es que las entidades tengan claro un horizonte, ya sea a corto y mediano plazo. Dentro de esta dimensión hay políticas. Les voy a hablar de la primera política, que es la planeación institucional, cuyo propósito es permitir que la entidad elija una ruta, ya sea estratégica u operativa, en la guía de esa gestión para dicha entidad. Esto con el fin de satisfacer las necesidades de un grupo de valor que se tenga en la entidad. Desde el marco normativo nosotros podemos ver que está la Constitución Política, está la Ley 152 de 1994, que es la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. También tenemos el Decreto 1083 del 2015 y el Decreto 612 del 2018. Esto con el fin de dirigir y controlar y llevar a una buena gestión a las entidades públicas. Dentro de ellas se encuentran 6 lineamientos, los cuales se deben de tener en cuenta para la buena ejecución y eficiencia de la implementación de esta dimensión. Uno de los primeros lineamientos es la reflexión inicial, que es tener claro el propósito fundamental, la misión y el objeto social para el cual fue creada la entidad. El segundo lineamiento o etapa es el diagnóstico y capacidad del entorno para poder realizar un análisis interno y autocrítico de la misma institución. El tercero de estas etapas es formular los planes estratégicos. Es donde se elabora el plan de acción que se debe tener en cuenta para las principales generalidades, como lo son la autonomía, el ordenamiento de las competencias, la coordinación, la prioridad del sector público, la participación, el proceso de planeación, la viabilidad, y así como las disposiciones constitucionales y legales lo crean pertinente. El cuarto lineamiento es la formulación del plan de acción anual. Para ello se debe tener en cuenta lo previsto en la Ley 152 de 1994, en el cual se establecen qué se debe especificar en él, como lo son los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, las personas responsables, los planes generales de compra y la distribución presupuestal, teniendo en cuenta el componente misional que se tiene cada institución. Y el quinto etapa o lineamiento es la formulación de los indicadores. Este es un mecanismo mediante los cuales se hace seguimiento y evaluación a la entidad, el cual permite conocer el estado real de la ejecución de actividades y mediante indicadores, ya sean de desempeño o de resultados. Como última etapa o lineamiento tenemos la formulación de lineamientos para la administración del riesgo. Esta tarea es propia
del equipo directivo y se debe realizar desde el direccionamiento estratégico y de planeación, en los cuales se deben emitir lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los recursos que conllevan riesgos que afecten el logro de los objetivos institucionales. Estas son las 6 etapas que se deben tener en cuenta en el proceso de esta política, que es la planeación institucional. Seguido a ello, la política que sigue la va a comentar mi compañero. Mi nombre es Naida Yacid Urrea. En la dimensión 2 del MIPG encontramos la política de gestión presupuestal y la eficiencia del gasto público. Voy a hablarles un poco del marco normativo, voy a hablarles del ámbito de aplicación, de programar el presupuesto, también de la alineación, de la planeación y el presupuesto, y también voy a hablarles de los criterios diferenciales para la política de gestión presupuestal y la eficiencia del gasto público. Bueno, ahora hablemos de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. El propósito de esta política pues es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de manera, digamos, apropiada y coherente, esto con el logro pues de metas y objetivos institucionales que tengan, ¿no? También está ejecutar su presupuesto de manera eficiente y transparente, y sobre todo llevar un adecuado control y seguimiento presupuestal. Bueno, en el marco normativo tenemos la Constitución Política en su capítulo 3 del título 12, este es el capítulo del presupuesto. Eso está desarrollado por la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995. Esto pues están compiladas en el Decreto 111 de 1996. Esto también hace referencia al Estatuto Orgánico que está en el artículo 352 de la Constitución Política. A esto también en la parte normativa nos vamos a la Constitución Política en su artículo 361, desarrollado por la Ley 1530-2012. Y otra normatividad son las normas expedidas por las asambleas departamentales y consejos distritales y municipales, siempre y cuando pues no vayan en contra de mandatos institucionales o legales. En el ámbito de aplicación, pues esto se aplica a entidades públicas y servidores públicos, pues a quienes les apliquen lo señalado en las normas antes mencionadas, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poco de programar el presupuesto. Entonces tenemos que la planeación pues se define en consonancia con la programación presupuestal de la entidad. A su vez pues el marco de gasto de mediano plazo y el presupuesto anual permiten establecer pues los topes presupuestales de gasto público, pues estos ya agregados por el sector y la entidad, de tal manera pues que la planeación estratégica debe ser presupuestalmente viable y sostenible. Bueno, para adelantar un ejercicio articulado, pues es indispensable que la entidad examine los resultados obtenidos sobre la información de desempeño, pues en programas, planes o proyectos anteriores, ¿no? Y también que identifique las metas estratégicas que desea alcanzar y priorice la asignación de recursos para la siguiente vigencia fiscal, ya sea tanto de inversión como de funcionamiento. Esto pues permite viabilizar desde el punto de vista presupuestal los resultados esperados. Ahora hablemos un poco de la alineación y el presupuesto, catálogo de programas y plataforma integrada de la inversión pública. Esto pues el DNP establece una estructura por programas concebidos como el instrumento que permite articular la planeación con el presupuesto. Los programas pues están alineados al cumplimiento del mandato misional de las instituciones responsables de su ejecución y al nivel estratégico
del Plan Nacional de Desarrollo al interior de un sector. Son plurianuales que se ejecutan cada año a través del presupuesto, ¿no? Y ahora hablemos de criterios diferenciales para la política de gestión presupuestal y la eficiencia del gasto público. Para esta política, el criterio diferencial se define desde su marco normativo y vamos a hablar de las siguientes disposiciones de carácter orgánico que regulan los procesos de preparación, presentación, estudio, liquidación, ejecución y seguimiento del presupuesto de las entidades territoriales. Bueno, para el presupuesto ordinario está el capítulo 3 del título 12 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995. Esto pues también compilada en el Decreto 111 de 1996. Para el sistema presupuestal general de regalías está el artículo 361 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 1530-2012 y modificada por la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020. Bueno, adicionalmente se deberá tener en cuenta pues las indicaciones que las asambleas o consejos estimen convenientes. Esto, otra vez pues volver a repetir, siempre y cuando no vayan en contra de mandatos constitucionales o legales. Dentro de la dimensión 2, en direccionamiento estratégico y planeación, encontramos la política de compra y contratación pública. En el 2011, en el marco de la política del buen gobierno, el Gobierno Nacional crea la Agenda Nacional y Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. La compra pública es un asunto estratégico para el Estado, pues las políticas gubernamentales se materializan a través de adquisiciones y contratos. Un buen sistema de contrato estatal permite cumplir oportunamente los objetivos de las entidades y con ello a lograr unos resultados satisfactorios. ¿Para qué? Para modernizar el sistema de compra y con ello ofrecer a todos los interesados la misma información, tanto para compradores y proveedores al mismo tiempo. Para presentar ofertas en línea, hacer transacciones en línea, dejando registro de quién y cuándo toma las decisiones. Disminuir el uso del papel como también los desplazamientos en las ciudades para presentar las ofertas, es decir, que no necesariamente una persona tiene que moverse del lugar donde él se encuentra. Y esto ayuda a mejorar la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la competencia y la calidad de información del sistema de compra pública. ¿Para qué lo hizo? Para optimizar los recursos públicos, para mejorar la competencia, la eficacia, la eficiencia y la transparencia del sistema de compras. El reto principal es poner al servicio del sistema de compra público la tecnología de la información y las comunicaciones para poder hacer contratación en línea. A esta política la respalda un marco normativo, entre ellos encontramos la Constitución Política, la Ley 80 del 93, que es el Estatuto General de Contratación Pública, la Ley 1150 del 2007, Ley 1474 del 2011, Decreto 1082 del 2015, Decreto 1510 del 2013, Ley 1882 del 2018, Ley 1955 del 2019, Ley 2022 del 2020, Ley 2040 del 2020. Ámbitos de aplicación. Aquí encontramos las entidades estatales, servidores públicos y colaboradores de la administración a quienes se aplique lo señalado en las normas antes mencionadas. ¿Cómo? Colombia Compra Eficiente ofrece herramientas para la contratación en línea en calidad de administrador del sistema electrónico para la contratación pública. Para esto encontramos unos lineamientos generales para la implementación. Las entidades estatales deben desarrollar etapas que las cuales llevarán a implementar una gestión estratégica de manera eficaz y efectiva. Entre las etapas encontramos estructurar el plan anual de adquisiciones, incorporar prácticas de análisis de datos, promover la competencia, implementar lineamientos de buenas prácticas, guías y manuales.
implementar la plataforma transaccional SECO 2. Aquí encontramos entonces el Plan Anual de Adquisiciones. ¿Qué es el Plan Anual de Adquisiciones? El Plan Anual de Adquisiciones facilita a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de obras, bienes y servicios para lograr mejores condiciones de competencia a través de un mayor número de oferentes mediante la comunicación y la información útil y temprana a los proveedores potenciales. También encontramos la tienda virtual del Estado colombiano. La tienda virtual del Estado colombiano es la herramienta en línea que permite a las entidades estatales contratar en los diferentes instrumentos de agregación de demanda que Colombia Compra Eficiente ofrece. Encontramos el SECO 2. Es un sistema transaccional en el cual los interesados pueden hacer observaciones y los proponentes pues pueden presentar sus ofertas en línea. Es una forma de revisar y organizar institucionalmente a las actividades contractuales de las entidades estatales. También encontramos manuales, guías y documentos tipo. Colombia Compra Eficiente también ofrece manuales, guías, como lo había mencionado anteriormente, para ayudar a las entidades estatales a elaborar los documentos del proceso de pliegos y contratos tipo estándar que recogen las mejores prácticas y con una guía que gobierna la contratación en todas las entidades estatales. Estos documentos están disponibles pues para todos los interesados. Dice, las entidades estatales ahorran tiempo y dinero, mejoran la transparencia y promueven las competencias permitiendo que los proveedores participen en el sistema de compra pública. Podemos concluir que hoy en Colombia hay más y mejor información disponible para los ciudadanos sobre este tema. Pues estas herramientas son seguras y mejoran el sistema de compra pública para hacerlo más transparente, más competitivo, más fácil, ágil y seguro. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. Siguiendo con la exposición, voy a hablarles un poco sobre política de integridad, motor MIPG. Esta política pública busca la coherencia de los servidores públicos y entidades en el cumplimiento de las promesas que hace el Estado a la ciudadanía para garantizar el interés general en el servidor público. Para ello debe existir la unión y coordinación de acciones que se desarrollan por parte de tres actores principales. Estos tres actores principales son las entidades, los servidores y los ciudadanos. Para las entidades la integridad se ve reflejada en la inclusión en los diferentes instrumentos de planeación, de planeación y direccionamiento, como son normas, programas, estrategias, políticas, entre otras. Estas acciones deben ir encaminadas a institucionalizar y fortalecer la transparencia, la participación de los ciudadanos en la gestión, la escogencia por méritos y la cualificación de sus servidores. De acuerdo a esto, las acciones de integridad deberán verse reflejadas en los instrumentos de planeación estratégica de talento humano, así en los componentes de los planes institucionales orientados a mejorar la relación del Estado con los ciudadanos. Uno de los planes que integra el MIPG y que involucra a acciones transversales de integridad en sus componentes es el denominado PAC, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Este contiene las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe implementarse en todas las entidades, ¿no? Tanto de orden nacional como departamental y municipal. Esto pues está establecido en un artículo que es el 1474 de 2011. El PAC es de carácter preventivo, el cual está integrado por una serie de componentes, las cuales son dimensión de control interno. En esta dimensión encontramos lo que es el mapa de riesgos
de corrupción y medidas pues, para mitigar estos riesgos o para minimizarlos. La dimensión de gestión para resultados. Encontramos pues la participación ciudadana, aquí en esta parte encontramos la rendición de cuentas, la racionalización de trámites y mecanismos para mejorar la atención ciudadana o al ciudadano. Y hay otra dimensión que es la dimensión de información y comunicación. Este pues es un mecanismo para la transparencia y acceso que se tenga acceso a la información. Hay unas recomendaciones para elaborar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano que se los voy a leer. Dice, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano. El PAC es un ejercicio de planeación que contiene la apuesta en su elaboración, monitoreo y seguimiento. Tenga en cuenta esto. Sus 5 componentes obligatorios son mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, mecanismo para mejorar la atención al ciudadano y mecanismo para la transparencia y el acceso a la información. Un sexto componente que no es obligatorio, iniciativas adicionales en las entidades podrán incluir políticas, estrategias, mecanismos o prácticas que se consideren convenientes para combatir la corrupción. Dentro del componente de atención al ciudadano contempla los parámetros básicos que deben atender las dependencias encargadas de la gestión, peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. La consolidación del PAC está a cargo de la Oficina de Planeación. El PAC se debe publicar a más tardar el 31 de enero de cada año. Es necesario socializar el PAC durante su elaboración, antes de su publicación y después de su publicación. Para el efecto, la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las actividades y mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del PAC. Asimismo, los ciudadanos y interesados externos podrán formular sus apreciaciones sobre el documento del PAC. Las observaciones recibidas serán estudiadas y respondidas por la entidad. De considerarlas pertinentes, se incluirán en el PAC. Al jefe de la Oficina de Planeación y a los responsables de cada componente les corresponde monitorear permanentemente las actividades establecidas en el PAC. Su apropiación debe darse desde la alta dirección de la entidad. Se podrá ajustar cuantas veces sea necesario. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno. A los servidores públicos y a los ciudadanos se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad. A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar el seguimiento al corte 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre para los 3 casos. La publicación del informe deberá surtirse dentro de los 10 primeros días siguientes a la fecha de corte. Estos pues son las recomendaciones para elaborar el plan anticorrupción y atención al ciudadano. Tenemos aquí el marco normativo, que es la Ley 734 del 2002, Ley 1437 de 2011, capítulo 2, derechos y deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones. Ley 1474 de 2011, Decreto 1499 de 2017, Decreto 1083 de 2015, Ley 190 de 1995, Ley 2013 de 2019 y Ley 2016 de 2020. El ámbito de aplicación pues es para las entidades de administración pública del orden nacional y territorial. Muchas gracias. Ya sigue mi compañera Olga con la exposición. Mi nombre es Olga Patricia Rengifo. Voy a continuar con la exposición de mi compañero Héctor, hablando sobre los
lineamientos generales para la implementación. Nos habla sobre el tema de la integridad. La integridad se considera el motor de la implementación del modelo integral de planeación y gestión, por lo cual la política de gestión debe ser tenida en cuenta por las entidades institucionales, siempre fijando desde todo momento los lineamientos y las estrategias necesarias para dar cumplimiento a los distintos componentes que integran esta dimensión. En la dimensión del direccionamiento estratégico debe quedar definida la apuesta por la integridad pública, la cual consiste en la unión y coordinación de acciones que se pueden desarrollar por parte de las entidades y los servidores públicos, los ciudadanos y demás partes interesadas. Y es así como interaccionan entre otros actores que generan acciones de integridad, y esto pues hace que la entidad sirva para un reflejo de transparencia, de eficiencia, y que sea abierta y que rinda cuentas. Las interacciones pueden verse relacionadas como lo vemos en la imagen, que es el triángulo de la transparencia. En la base del triángulo tenemos a los servidores comprometidos y meritorios, y luego están los ciudadanos participativos, informados, y estas dos partes están asociadas con la colaboración y la confianza. Luego vamos a la parte superior de la pirámide, tenemos las entidades eficientes y transparentes. Esto solamente se hace a través de la rendición de cuentas y a través de la corresponsabilidad de participación ciudadana, que lo que busca precisamente es que esa función sea transparente y todo lo que se esté haciendo sea un tema de cooperación entre partes interesadas y que le permitan cumplir con unos valores éticos y unos principios que siempre ha tenido la entidad.